Mohandas Gandhi comenzó su vida como un joven asustadizo y extremadamente tímido. Sin embargo, la injusticia lo llevó más allá de sus inseguridades y lo transformó en el defensor de causas sociales más influyente en el siglo XX y en un referente de la lucha no violenta. Su imagen de humildad, coraje y dignidad ha inspirado a millones y ha servido como fuente de inspiración de muchos cambios en el mundo. Esta semana en Biographics vamos a descubrir la muy interesante historia del gran alma, Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en la ciudad costera de Porbandar, en India. Fue el menor de 6 hijos, 2 de las cuales eran hermanastras del matrimonio anterior de su padre, que se llamaba Karamchand, y además él era un diván, es decir, el líder político de Porbandar. Su madre Putlibai era profundamente religiosa y ella se dedicó a inculcar fuertes creencias hindúes en cada uno de sus hijos. Por otro lado, Karamchand era quien mantenía a la familia, quienes, entre otras cosas, vivían muy cómodamente en una casa de 3 pisos con sus respectivos sirvientes. Mohandas, mejor conocido por todos como Mohan, era muy devoto a su madre, a quien consideraba una santa. Su piedad era algo que causaba en él una profunda influencia. Cuando el niño tenía 5 años, su padre fue nombrado primer ministro de la ciudad más pequeña del interior, llamada Rajkot. Y después de 2 años, la familia finalmente se mudó con él. Mohan era un niño extremadamente tímido que prefería mantenerse a solas en la escuela. Tanto así que cuando terminaban sus lecciones, él inmediatamente corría a casa para evitar hablar con cualquiera de sus compañeros. También era un niño muy nervioso, que sufría de muchos miedos y uno en especial, el miedo a la oscuridad. Mohan solo encontraba consuelo en los libros que terminaban siendo sus acompañantes más fieles. Cuando solo tenía 7 años de edad y de acuerdo con la tradición hindú, Mohan se unió en compromiso con Kasturba Makhanji Kapadia, quien era unos meses mayor que él. El matrimonio finalmente se consumó cuando Mohan cumplió los 13 años. Por la planificación de la lujosa ceremonia de la boda, además del reajuste por su nueva vida en matrimonio, tuvo que estar 1 año fuera de la escuela. Mohan era un estudiante promedio, en el mejor de los casos, a pesar de que se esforzaba por complacer a sus maestros. Nunca tuvo interés alguno por los deportes, los juegos u otras actividades que implicaran cualquier tipo de contacto social con sus compañeros. Sin embargo, durante esos años se hizo amigo de un niño musulmán llamado Sheikh Mehtap. Este era mayor y más perspicaz en la calle que Mohan. También era físicamente más grande y fuerte. Sheikh regañaba a Mohan por su condición física frágil y le decía que si comía carne se volvería mucho más grande y fuerte. Esto, por supuesto, suponía ir en contra de las prácticas hindúes. Pero un día Mohan se encontró con su amigo en secreto y por primera vez en su vida probó la carne. Aunque inmediatamente le causó vómitos de forma natural, siguió comiendo carne durante 1 año sin que nadie más lo supiera. En ese tiempo, Sheikh también lo llevó a un burdel, pero esto terminó siendo una experiencia muy desastrosa y vergonzosa para un adolescente con las cualidades de Gandhi. Y al darse cuenta de que Sheikh realmente era una mala influencia, dejó de relacionarse con él y volvió a una estricta dieta vegetariana. Mohan, a sus 16 años de edad, sufrió la muerte de su padre, y este dolor empeoró todavía más cuando el primer hijo de Mohan y Kasturba murió a menos de 1 semana de haber nacido. La pareja aún así tuvo entonces otros 4 hijos, de los cuales el primero nació en 1888. Mohan completó la universidad a sus 18 años y se inscribió en el Samaldas College en el estado de Bhavnagar. Ahora, a él no le gustaba el estilo de la enseñanza, así que abandonó la universidad unos meses después. Mohan se había propuesto convertirse en un abogado, para luego finalmente ser un líder político como su padre. Un amigo de la familia le sugirió entonces que fuese a estudiar a Inglaterra, donde era más fácil pasar el examen de admisión, y acordaron que este sería el mejor curso que Mohan pudiese tomar. El tímido y retraído niño hindú se dirigía ahora hacia las iluminadas calles de Londres. El 10 de agosto de 1888, Mohan dejó a su familia, incluyendo a su esposa Kasturba y su hijo de 1 mes, Harilal, para dirigirse a Bombay, donde iba a abordar un barco con destino a Londres. Sin embargo, antes de abandonar Bombay, Mohan había sido convocado por el líder de su casta, el Mod Bania, para advertirle que si iba a Inglaterra se vería muy tentado a romper las reglas del hinduismo. Se le dijo que si no renunciaba a sus planes iba a ser excomulgado de la casta. Gandhi aún así aceptó las consecuencias
consecuencias y continuó con su camino. Adaptarse a la cultura occidental fue un choque para el joven de 18 años. Todo era muy diferente a lo que alguna vez había conocido en la India. Aún así, hizo todo lo posible para encajar. Compró un traje elegante con guantes de cuero, sombreros de copa y bastón con punta plateada. Además, pagó por unas lecciones de locución y de modales y de danza. Pero no fue sino su dieta vegetariana lo que representaría el mayor desafío. Aunque le había prometido a su madre que no iba a comer carne, le era muy difícil encontrar restaurantes que atendiesen a vegetarianos. Su timidez, además, que era muy crónica, le impedía pedirle a los mesoneros alternativas al ofrecido en el menú. Finalmente encontró un restaurante vegetariano con el que también conoció a toda una comunidad de vegetarianos. Y fue así como se unió a la London Vegetarian Society. A pesar de lo difícil que le resultaba adaptarse a la vida londinense, a Gandhi le fue muy bien académicamente y aprobó sus exámenes de leyes en junio de 1891. Sus amigos de la Sociedad Vegetariana le hicieron una noche para celebrar el logro, pero cuando le llegó el momento de pronunciar unas palabras, Mohan estaba tan nervioso que simplemente se levantó y dijo muchas gracias. En su regreso a la India, Mohan fue recibido en el puerto de Bombay por su hermano mayor, quien ya venía con malas noticias. Su madre, Putli Bai, había muerto en su ausencia. El dolor de Mohan se agravó junto con las consecuencias por haber viajado al extranjero, pues había sido expulsado de su casta. Para complacer a los miembros de su familia, acordó bañarse en un río sagrado para lavar los pecados de Inglaterra, con lo que aceleró su reingreso en la casta. Aunque Gandhi buscó trabajo como abogado en Bombay, la timidez crónica de la que todavía sufría le impedía avanzar en el mundo profesional. Una vez comentó cómo se sintió al presentar su primer caso ante el tribunal y dijo: la cabeza me daba vueltas y sentía que toda la corte hacía lo mismo. Gandhi decidió retirarse a la ciudad menos desafiante de Rajkot, donde instaló una pequeña oficina legal. Poco tiempo después recibió una oferta de un comerciante que había sido amigo de su padre. Este hombre trabajaba ahora en Sudáfrica y necesitaba de un abogado que lo ayudara con un caso judicial. El trabajo tendría un año de duración y Gandhi aceptó el acuerdo, a pesar de que recientemente se había convertido en padre por quinta vez. Su esposa y sus dos hijos pequeños quedaron bajo el cuidado de su hermano, mientras que él se enrumbó a Durban, Sudáfrica, en abril de 1893. Después de instalarse en su nuevo ambiente, Gandhi tomó el tren a Pretoria, donde se iba a llevar a cabo el juicio. Había comprado un boleto de primera clase, pero en una de las paradas un hombre europeo se sube al vagón en el que estaba. El hombre se molesta al ver que había un indio en primera clase y en el mismo lugar que él, e inmediatamente fue a buscar al conductor del tren. Los dos hombres regresaron y le ordenaron a Gandhi que se ubicara en la sección de tercera clase. Gandhi les mostró su boleto de primera clase y se negó a moverse del vagón. Entonces llamaron a seguridad y Gandhi fue expulsado del tren. El resto del camino lo tuvo que pasar en un carruaje a caballo. No conforme con todo eso, los pasajeros del carruaje se negaron a compartir su puesto con un indio y lo obligaron a sentarse en la parte exterior del vehículo. Luego, cuando recordaba lo ocurrido, Gandhi decía: el insulto era más de lo que yo podía soportar. Esto marcó un hito en la vida de Mohandas Gandhi. Como por arte de magia se sacudió su naturaleza tímida y decidió dar un paso adelante ya como un líder. Cuando llegó a Pretoria, convocó a la comunidad india a una reunión y pronunció el primer discurso de su vida, llamando a los indios a defender sus derechos en la región. Una vez que su trabajo en la corte había culminado, Gandhi decidió quedarse para continuar con la lucha por los intereses de los indios. En 1894 estableció el Natal Indian Congress para dar a los indios una voz política. Se convirtió en el líder de la comunidad local, brindando asesoramiento legal gratuito y ofreciendo apoyo. En 1896, luego de haber estado 3 años en Sudáfrica, Gandhi regresó a la India para recoger a su familia y volver con sus 2 hijos, ahora de 9 y 5 años, junto con su sobrino. Gandhi le exigió a su familia que se vistieran como europeos y que comieran con cuchillo y tenedor, tal como lo hacían el resto de los indios en Sudáfrica. Esto causó algo de tensión en la familia. Pero posteriormente, aún así, 2 hijos más se añadieron a esta familia en los años siguientes. Cuando estalló la guerra Boer en 1899, Gandhi sintió que si los indios apoyaban al gobierno, iban a ser recompensados con un trato mejor. Así que organizó un cuerpo de ambulancias de la India que resultó ser un recurso bastante valioso para el ejército. La lealtad, sin embargo, no fue recompensada como esperaba y el trato que consideraba como injusto continuó de la misma forma. Durante este tiempo, Gandhi fue desarrollando la filosofía de vida que lo iba a guiar por el resto de sus días. Le puso el nombre de Satyagraha,
que significa algo así como devoción a la verdad. Los tres principios básicos de su creencia para la lucha eran la no cooperación, la no violencia y la no posesión. En 1906, la provincia sudafricana de Transvaal promulgó una ley que exigía que todos los indios se registraran en el sistema de identificación y que recibieran tarjetas de identidad. Le daba permiso a la policía de detener a cualquier indio y exigir el registro en cualquier momento. Vale decir que a ningún otro grupo se le exigía este requisito. Gandhi hizo uso de la satyagraha para contrarrestar aquella ley. Le dijo a la gente que no se registrara y como resultado él y muchos otros fueron puestos tras las rejas. Pero esto no desalentó para nada a Gandhi, pues él enseñaba que ser encarcelado por hacer algo justo era algo honorable. El concepto de satyagraha se fortalecía y Gandhi fundó una serie de grupos denominados comunidades satyagraha. En estas comunidades la gente practicaba la no posesión viviendo una vida simple y austera. También por diversos motivos llegó a organizar una gran huelga de mineros. Los hombres practicaron la no cooperación al negarse a trabajar y la no violencia al negarse a reaccionar cuando fueron atacados por las autoridades. En julio de 1914, el gobierno sudafricano aprobó la Ley de Ayuda India, que de alguna manera corregía varios de los errores que se habían acumulado en torno a la comunidad india. Los 20 años de lucha que Gandhi había puesto en la causa fueron en gran parte responsables de estos cambios. Ahora estaba más que listo para regresar a la India y llevar su filosofía satyagraha con él. Gandhi se sorprendió al ser recibido en la India como un héroe. Sus esfuerzos en nombre de los indios sudafricanos habían sido muy bien propagados y divulgados a lo largo de los años. Un poeta indio se refirió a él como Mahatma, que significa gran alma, y todos inmediatamente relacionaron aquel seudónimo con Gandhi, lo cual resultó ser una gran señal de respeto. El joven tímido e indeciso que se había ido en 1893 regresó en 1915 como un gran líder, y ahora era un líder con una muy importante misión: el autogobierno indio. Gandhi también desafió a su propia gente por las injusticias que se daban dentro de su propia cultura. Él empezó a cuestionar seriamente el sistema de castas y más especialmente criticó el trato que todavía hoy se le da a la clase más baja en India, conocidos como los intocables. Gandhi estableció una sede satyagraha donde sus miembros tejían y también cultivaban árboles frutales. Gandhi aceptaba a los intocables y a todo el mundo en la comunidad y les enseñaba a los campesinos locales una higiene adecuada. También alentaba a los trabajadores de las fábricas a realizar huelgas pacíficas contra las condiciones injustas de trabajo. A pesar de su creencia en la no violencia, Gandhi estaba a favor de la iniciativa de guerra británica durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, al final de la guerra, el gobierno aprobó una ley que prácticamente hacía ilegal que cualquier grupo se organizara en oposición al gobierno británico. Frente a esto, Gandhi convocó una huelga masiva para protestar contra esta nueva ley y seguir avanzando hacia el autogobierno de la India. Durante un día completo, la India entera se detuvo. Esta fue una clara evidencia del poder que Gandhi podía ejercer. No obstante, cuando llegaron informes de que algunos indios habían recurrido a la violencia el día de la protesta, este se sintió profundamente decepcionado, pues sentía que su gente en general aún no estaba lista para la satyagraha. Y bueno, los británicos estaban preocupados porque se desataran nuevos brotes de violencia y el conflicto en el país se ponía más tenso todos los días. Por eso se aprobó una nueva ley que prohibía cualquier reunión de indios en la ciudad de Armistar, que era uno de los lugares donde se habían producido fuertes episodios de violencia. Al día siguiente de la promulgación de la ley comenzaba el Año Nuevo religioso y unas 10.000 personas que todavía no habían escuchado la noticia de esta nueva prohibición se reunieron en la plaza del pueblo para hacer su celebración. Mientras escuchaban pacíficamente un discurso, 90 soldados y 2 vehículos blindados aparecieron de repente, bloquearon la única salida y empezaron a abrir fuego contra la multitud desarmada de hombres, mujeres y niños. Ese día 379 personas fueron asesinadas y más de 1.000 resultaron heridas. Para 1920, Gandhi se convirtió en el líder del Congreso Nacional Indio, defendiendo la resistencia no violenta e iniciando huelgas y boicots para hacer presión al sistema en función de sus exigencias. Gandhi le dijo al pueblo que boicoteara la ropa de origen británico y que cosieran su propia ropa. Gandhi se dedicaba a coser todos los días hasta ponerse su propia ropa hilada a mano por él mismo. Hizo de la rueca, una máquina de coser, un símbolo de la independencia india. Asimismo, Gandhi atravesó el inmenso
hizo campo en la India llevando este mensaje y yendo casi siempre a pie. Empezó a vivir con los sectores más excluidos en sus viviendas improvisadas y escuchaba gran parte de sus problemas. Para muchos de ellos, él era una suerte de figura santa y se referían a él como Bapu, que significa padre. En marzo de 1922, Gandhi fue arrestado nuevamente por sedición. El juicio en la corte aún así le dio una plataforma para que expusiese el trato injusto hacia los indios y su negativa a cooperar con leyes injustas. Lo declararon culpable y fue sentenciado a 6 años de prisión. Sin embargo, nadie logró que Gandhi cambiara de discurso y en cambio usó su tiempo de confinamiento para leer mucho y estudiar. 2 años después fue puesto en libertad. Ahora tenía como meta hacer las paces entre hindúes y musulmanes. Durante siglos, los dos grupos tenían marcadas diferencias y sufrían de enfrentamientos de todo tipo. Y Gandhi veía pues que la independencia iba a ser imposible sin la unidad de estos dos grupos. Así que estaba decidido a buscar la forma de unirlos. Gandhi se valió del ayuno como una tradición para unir a los hindúes y a los musulmanes. Durante 3 semanas solo bebió agua pidiendo que ambas comunidades se unificaran. A medida que su Bapu se debilitaba día a día, los hindúes y los musulmanes finalmente acordaron dejar de lado sus diferencias, al menos por los momentos, para así detener el sufrimiento de su gran Gandhi. El 12 de marzo de 1930, Gandhi inició una caminata de 1 mes de duración desde su ashram en Ahmedabad hasta el mar. Cientos y luego miles de sus seguidores de todas las religiones y castas se unieron a él en este largo camino. Las noticias de la marcha llenaban los periódicos de todo el mundo. Durante mucho tiempo, los británicos habían creado una ley que prohibía a cualquier ente producir sal de las costas indias, y como resultado, ellos podían obtener enormes ganancias por el impuesto a la sal. 24 días después de emprender su marcha hacia el mar, Gandhi llegó a Dandi, en la costa del Golfo, en Cambay. A la mañana siguiente, Gandhi salió a la orilla para bañarse en el agua del mar y cuando regresó recogió un puñado de sal para quedárselo, como un gesto que desafiaba la ley sobre la sal. Este acto fue una señal para sus compatriotas y de repente miles de personas comenzaron a trabajar con el agua de mar por todo lo alto y bajo la costa india para producir y vender la sal. Muchos se reunieron en las principales ciudades y fueron golpeados por la policía. Varios fueron arrestados, incluyendo a Gandhi, quien fue encarcelado por 3ª vez. Sin embargo, los británicos se daban cuenta de que no podían silenciar al Mahatma y cada vez más se percataban de que este era un hombre que tenía una influencia enorme sobre las masas y simplemente no podía ser ignorado. Para complicarle más el asunto al gobierno británico, tanto en la India como en su país, otros gobiernos estaban presionando para que liberaran a Gandhi de la cárcel. Finalmente, el virrey británico en India, Lord Irwin, se reunió con Gandhi y después de una larga discusión llegaron a una tregua. Gandhi iba a suspender sus manifestaciones, todos los prisioneros iban a ser liberados y los indios podrían hacer su propia sal. En 1931, Gandhi viajó a Londres para representar al Congreso Nacional Indio en una conferencia internacional de mesa redonda. Allí hizo un llamado por la independencia de la India de Gran Bretaña y en lugar de mezclarse con los otros delegados de los otros países en sus hoteles de 5 estrellas, Gandhi se quedó con un viejo amigo y pasó sus días caminando por los sectores más humildes vestido con su tradicional khadi y sus sandalias. Él para entonces ya era toda una figura internacional, era muy famoso y los noticiarios de su visita fueron exhibidos en las salas de cine por todo el mundo. Poco después de regresar a la India, Gandhi fue arrestado nuevamente por incitar a la desobediencia civil. Mientras estaba en prisión, el gobierno británico aprobó una ley que discriminaba de algún modo a los intocables, la casta más baja, de los procedimientos judiciales. Gandhi se enfureció y anunció que no iba a comer hasta que esta ley fuese revocada. Temiendo que la muerte de Gandhi creara todo un martirio y que los hiciese quedar muy mal frente a los ojos del mundo, las autoridades simplemente cedieron y la ley fue anulada. Cuando Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania en 1939, Gandhi le dijo a las autoridades que los indios solo se unirían al esfuerzo bélico si luego se les prometía su independencia. 3 años más tarde, Mahatma dio inicio al movimiento Fuera de la India. Como siempre, planificó que la campaña no fuese violenta, pero las cosas pronto empezaron a salirse de control y estallaron disturbios en todo el país. Las autoridades culparon a Gandhi y una vez más fue encarcelado. Su amada esposa Kasturba también fue encarcelada y poco después se enfermó y murió
bajo custodia el 22 de febrero de 1944. Tras la muerte de su esposa, el propio Gandhi se debilitó por la malaria. Las autoridades acordaron liberarlo en mayo de 1944, con lo que se fue a Bombay para recuperarse y recuperar sus fuerzas. El final de la Segunda Guerra Mundial dejó a Gran Bretaña de rodillas. Aunque había sido victoriosa, había gastado cantidades exorbitantes durante toda la guerra y ahora no tenían los recursos para mantener su dominio sobre la India. Con pocas opciones al respecto, Gran Bretaña finalmente le ofreció a la India su independencia. Esta era la gran victoria por la que Gandhi había estado luchando durante los últimos 30 años. Aunque ahora la nación era libre para gobernarse a sí misma, India todavía estaba llena de una profunda división entre hindúes y musulmanes. La única solución que parecía viable era la de dividir el país en dos: India hindú y Pakistán musulmán. Este fue un momento muy desagradable para Gandhi, puesto que todavía anhelaba la unidad entre los dos grupos. En las semanas posteriores a la creación del Estado de Pakistán, se generaron revueltas y enfrentamientos violentos entre musulmanes e hindúes en varias partes del país. Numerosas masacres ocurrieron a lo largo de 1947, siendo ambas partes igualmente responsables del conflicto y del derramamiento de sangre. Cientos de miles de personas murieron y hubo disturbios en la mayoría de las grandes ciudades. El 13 de enero de 1948, Gandhi, de 78 años, comenzó nuevamente una huelga de hambre para detener esta locura. Estaba tan abatido por el asunto que incluso se negó a beber agua. A pesar del dolor físico por el que estaba pasando, todavía dirigía un grupo de oración desde su cama. Sus palabras de oración fueron transmitidas por todo el país y 5 días luego de haber iniciado su ayuno, líderes musulmanes e hindúes se comprometieron a mantener un nuevo acuerdo de paz. A pesar de todos los acontecimientos positivos que se habían dado en la India, Gandhi seguía todavía muy preocupado por la dirección que estaba tomando la nueva nación. El nuevo primer ministro, Jawaharlal Nehru, estaba en constante conflicto con el diputado de oposición Vallabhbhai Patel. Gandhi le aconsejó a ambos hombres que hicieran las paces, y el 30 de enero de 1948 Mahatma se reunió con Patel. Poco después de las 5 de la tarde salió al jardín de la Casa Birla en Delhi para ofrecer oraciones al público presente. Muy debilitado aún por su reciente ayuno, se apoyó en 2 de sus seguidores mientras caminaba. Una multitud de alrededor de 500 personas lo estaban esperando para saludarlo. Mientras se dirigía a la plataforma, un extremista hindú, enojado por la condescendencia de Gandhi hacia los musulmanes, dio un paso adelante, se inclinó ante el Mahatma, sacó una pistola y disparó 3 tiros seguidos a quemarropa. En media hora, el último aliento de vida escapó de su cuerpo y el gran alma había fallecido. Cuando el primer ministro Nehru escuchó la noticia de la muerte del Mahatma, dijo lo siguiente: la luz se ha ido de nuestras vidas y hay oscuridad en todas partes. Mohandas Gandhi es considerado por muchos como una luz no solo para la India, sino también para todo el mundo. A su procesión fúnebre por las calles de Delhi asistieron más de 2 millones de personas. Y años después de su muerte, otros millones más, incluyendo un joven ministro bautista de Georgia llamado Martin Luther King, han encontrado inspiración en sus palabras y en su legado. Espero que hayas aprendido varias cosas nuevas con este video. Si fue así, por favor no olvides darle me gusta y suscribirte. También te recomiendo que actives las notificaciones, pues estamos publicando videos todas las semanas. Muchas gracias por vernos.